Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Queridos amigos, bien, entonces van conociendo ustedes y van aprendiendo cómo es la línea de apologética que yo manejo. Es más que todo como preventiva. Usted es un soldado de Jesucristo, nuestro Señor, y está ahí metido en su trinchera, atento a lo que pueda venir, porque los tiempos que vivimos son malos, ¿no? Entonces hay que estar bien atentos, analizando nuestra conducta y mirando dónde están los ataques para que no nos vengan a sorprender y nos vengan a liquidar. Pues bien, dentro de estos ataques existe algo muy sutil, muy elegante, muy exquisito, y si usted no está alerta, ¡pam!, por ahí se lo pueden atrapar. Es el lenguaje sinuoso, ¿no? Es la manipulación, ¿no? Lo van manipulando a usted y usted no se da cuenta. Usted va a tener muchos encuentros con iglesias no denominacionales. Esas iglesias denominacionales se caracterizan porque son muy nuevas, ¿no? No tienen historia. El manejo de la Sagrada Escritura es tremendamente incorrecto, impreciso, corto, desatinado, descontextualizado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo vengan a abordar, van a lanzar más o menos esta palabra cuando usted tenga determinada erudición o conocimiento o muestre que usted es una persona inteligente y que por lo menos está bien preparada. Entonces le van a decir, mire hermano, aquí no importa tu preparación, los estudios teológicos, aquí lo que importa es la santidad, Cristo Jesús. Recuerda que Cristo Jesús escogió a 12 apóstoles que eran ignorantes, burros, brutos, y fíjese todo lo que hizo con esos 12 apóstoles. Además, Cristo es el que salva, a ti no te va a salvar tu inteligencia o los muchos libros que tú hayas leído o tantos libros que tú hayas escrito. Lo importante es tu vida de santidad. Entonces uno dice, pues sí, pero no. Sí, pero no. Sí, sí es cierto que a mí el que salve es Cristo Jesús, sí, sí, claro que sí. Y sí es cierto que yo no me voy a ir al cielo porque yo sepa mucho y sea profesor aquí o allá, yo he escrito tantos libros. Sí, también es cierto eso. Pero es que resulta que eso no es del todo así. ¿Por qué? Porque resulta que el estudio nos da formación, nos estructura el pensamiento. Y si vamos a tocar esa palabra del Señor, no manipulándola, que el Señor escogió a 12 pescadores, burros e ignorantes, entonces uno dice, espérese un segundo, sí escogió a personas elementales y sencillas y del pueblo judío, sí, pero no los dejó así. Los formó, estuvo 3 años con ellos enseñándoles su doctrina. Los preparó, ¿ve? Los preparó. Entonces, si bien es cierto que lo importante es Jesucristo, entonces vamos a mirar si como lo importante es Jesucristo, vamos a ver que Jesucristo es el que me está mostrando. ¿Cómo sabemos que Jesucristo me está mostrando? Pues a través de qué? Pues a través de la palabra del Señor. Y además de la palabra del Señor a través de la historia. Porque Jesucristo fundó una iglesia y esa iglesia debe ser importante. Y en esa iglesia, ¿quién hubo? ¿Quién la dirigió? Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y qué pasó después? Después del último apóstol, ¿qué pasó? Murió Pedro, ¿y qué pasó? Acuérdense que a Pedro le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Es decir, lo hizo pastor de un rebaño, de una iglesia. Eso usted no lo puede desconocer. Acuérdense que Pedro era pescador y después lo hizo pastor. Entonces, ¿qué pasó con Pedro cuando murió? ¿Qué sucedió? Entonces, ¿cómo se gobernaba la iglesia? ¿Quién la dirigía? ¿Quién la pastoreaba? Cuando se estaba enseñando a través de la tradición oral, porque acuérdense que nuestro Jesucristo no empezó a repartir Biblias y vayan y repartan Biblias por todo el mundo. No, no. Vayan y hagan discípulos míos. Y entonces esta gente tenía que ir
y todavía no había ninguna carta de Pablo, ninguna carta de Pedro, ni nada, eso ya fue después, como cosa de 25 años después de la muerte de nuestro Jesucristo. Entonces, esas cosas necesitamos saberlas. ¿Para qué? Para poder saber qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó, cuál fue la iglesia que Él quiso edificar, cómo se fue desarrollando esa iglesia, quiénes fueron los encargados, quién fue el pastor de pastorear esos corderos y esas ovejas una vez muerto Pedro, qué sucedió después de la muerte del último apóstol, cómo se compiló, organizó la Sagrada Escritura, cómo se determinó que el Nuevo Testamento eran 27 libros, etcétera, etcétera. Todos esos concilios que hubo acerca de fijar doctrinas de la Trinidad, de la Encarnación, etcétera, todo tipo de doctrinas, quien las afinó, quien las ajustó, ¿no? Quien las promulgó, quien las definió, todo eso hace parte de un contenido, un acervo histórico, ¿no? Entonces necesitamos saber, porque con la sola Biblia no nos pueden llegar aquí a empaquetar, ¿no?, un producto llamado Cristo Jesús y camina, hermano, vamos a alabar al Señor y nos parece un segundo. Y ese Cristo que tú me estás mostrando es real. ¿Por qué me hablas de Cristo Jesús? ¿De cuál Cristo me estás hablando? ¿El que se inventó tu iglesia o qué Cristo me estás hablando? ¿De qué iglesia me estás hablando tú? ¿La que fundó Cristo Jesús o la que fundó tu pastor? ¿No? Entonces son cosas que son importantes que usted tenga en cuenta, porque hoy en día existe una gran manipulación de la palabra del Señor y haciendo uso de la Sagrada Escritura, entonces la manipulan diciendo cosas como esa. El Señor Jesucristo cogió a 12 burros apóstoles y fíjese todas las cosas maravillosas que hizo. Sí, pero no se olvide que el Señor Jesucristo, esos 12 burros apóstoles que escogió, los preparó durante 3 años, les enseñó, oraba con ellos, compartía con ellos, o sea que los instruyó para que fueran a evangelizar, porque no los mandó así como así. Entonces, sí hay que formarse, sí hay que prepararse. Y aquellos hermanos católicos que tienen el pensamiento también protestante, porque es un pensamiento protestante, no que lo que importa es la palabra, lo importante es el espíritu. No, hermano, hay que formarse, si no, no existirían las escuelas bíblicas, si no, no existirían los retiros de formación, si no, no existirían los seminarios donde se estudia teología y filosofía, si no, no existirían tantos simposios, tantos encuentros, tantos institutos de teología bíblica, etcétera, etcétera. Si eso fuera así, entonces ¿para qué estudiamos la Suma Teológica que nos dejó Santo Tomás de Aquino? ¿O para qué estudiamos todos los documentos y toda la doctrina que dejó San Agustín, los padres de la Iglesia? Entonces todo lo que escribió el cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, todos los documentos y las encíclicas dejadas por su santidad San Juan Pablo II, todas esas cosas son conocimiento, toda esa serie de encíclicas, documentos pontificios que ha dejado la Iglesia a lo largo de 2000 años, ¿que eso se va a perder? No, por favor, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, hay que estudiarlas, hay que leerlas, para que eso dé una base, un sostén estructural, intelectual, sólido, para sostener la fe en nuestro Señor Jesucristo, que eso fue lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles creyeron en Cristo Jesús porque lo siguieron, pero asimismo esa fe hizo que abrieran su mente también para ser receptáculos de su palabra, de su enseñanza. Y una vez que estuvieron preparados y listos, tanto espiritualmente como intelectualmente, fue que fueron a predicar el Evangelio y a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y enseñándoles a cumplir todo lo que el Señor les había encomendado. Y eso no se hace así porque sí, sino es después de una preparación. Así, querido hermano católico, usted que es una persona buena, que es una persona que quiere estar cerca del Señor, pues hombre, abra su corazón, ore mucho, pero también estudie mucho, porque hoy en día es importante hacerlo. Los tiempos en que caminamos son muy complejos para el católico y usted necesita estar formado en Biblia, en historia, en filosofía y en ciencia, por lo menos esas 4 áreas del saber, para que pueda de alguna manera defenderse de tantos ataques que existen por parte de nuestros enemigos. ¿Cuáles enemigos? Pensamientos, estructuras de pensamientos como el racionalismo, como el secularismo, como el relativismo moral,
como la ideología de género, como el protestantismo, como el ateísmo, como el cientificismo. Todas esas cosas son nuestros enemigos, todas esas maneras de pensar, esos grupos de presión, etcétera, etcétera, son nuestros enemigos. No porque nosotros queramos ser enemigos de ellos, sino que ellos nos miran como enemigos. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la verdad, así les duela. Nosotros vamos avanzando y tenemos un camino y un derrotero que seguir para llegar al conocimiento pleno de la verdad. Pero no lo sabemos todo, ni lo conocemos todo, la iglesia no conoce todo ni sabe todo, pero sí tiene bases verdaderas donde se centra su conocimiento, donde puede fundar su conocimiento para seguir avanzando, ¿no? Obedeciendo y haciendo caso a lo que dice nuestro Señor Jesucristo o lo que nos dijo y que ha consignado en su palabra, que Él nos va a llevar a la verdad completa en virtud del Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que sí hay verdades que la iglesia tiene y seguimos avanzando. No podemos desconocer las verdades que la iglesia tiene, la moral que la iglesia tiene, lo que ella ha venido enseñando. Eso no se puede desconocer. Entonces, que el Señor lo bendiga. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, nos vemos en otra oportunidad.